Las autoridades rusas lanzan una demanda urgente a Armenia, en medio de un torbellino de tensiones. ¿La razón detrás de este dramático llamado? Las cartas están sobre la mesa. El Tribunal Constitucional de Armenia emite un dictamen que podría desencadenar una crisis en las relaciones bilaterales con Rusia. ¿Qué dice este dictamen? Las autoridades rusas reaccionan con furia, calificando los planes de Armenia como absolutamente inadmisibles y advierten de consecuencias extremadamente negativas para las relaciones bilaterales. ¿Una crisis diplomática inminente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las autoridades rusas han lanzado una demanda urgente a Armenia para que aclare su posición en torno a la ratificación del Estatuto de Roma, el cual establece las bases para el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional. ¿La razón detrás de este dramático llamado? Aquí les explicamos. El Tribunal Constitucional de Armenia ha emitido un dictamen que podría desencadenar una crisis en las relaciones bilaterales con su vecino gigante Rusia. El dictamen sostiene que los compromisos que Armenia asumiría al adherirse al Estatuto de Roma deben estar en línea con su legislación nacional, lo que abre la puerta a la ratificación de este tratado internacional. ¿Qué significa esto? Armenia podría sumarse a la Corte Penal Internacional y presentar demandas contra Azerbaiyán, su rival histórico, en relación al conflicto que ha estado en curso durante más de 3 décadas en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, un territorio azerbaiyano habitado en su mayoría por armenios. Además, esta medida podría exacerbar aún más los problemas fronterizos entre ambos países. Los países que se adhieren a este instrumento internacional están obligados a colaborar con el TPI en casos de crímenes de guerra y precisamente, a mediados de marzo, el TPI lanzó una orden de arresto contra Putin, acusándolo de crímenes de guerra en un escenario que tiene al mundo entero en vilo. La gota que colma el vaso es la reacción de Rusia ante esta decisión. Las autoridades rusas han calificado los planes de Armenia como absolutamente inadmisibles y han advertido de consecuencias extremadamente negativas para sus relaciones bilaterales. ¿Estamos al borde de un choque titanesco en el Cáucaso? La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, reveló que Moscú ha solicitado una aclaración a Ereván sobre este asunto candente y determinará sus próximos pasos en función de la respuesta que reciba. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, no ha ayudado precisamente a calmar los ánimos. Sus declaraciones acusando a Rusia de retirarse del Cáucaso Sur y criticando el papel de los pacificadores rusos en Nagorno-Karabaj han generado un profundo malestar en Moscú. Incluso han acusado a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, de no brindar suficiente apoyo a Armenia en su hora de necesidad. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar, con el portavoz Dmitry Peskov declarando que Rusia es una parte inalienable de la región y no puede irse a ninguna parte. El presidente Putin, quien ha sido notoriamente reacio a abandonar el territorio ruso desde el inicio del conflicto en Ucrania, se encuentra ahora con una orden de detención que, de ser ejecutada, podría limitar aún más sus posibles visitas al extranjero. Sin embargo, aquí viene la sorpresa. El Tribunal Penal Internacional carece de los poderes necesarios para llevar a cabo su detención. Putin está en libertad. El Tribunal Penal Internacional solo tiene jurisdicción dentro de los países que forman parte del Estatuto de Roma, pero 2 de ellos, Burundi y Filipinas, ya se han retirado. Además, Rusia nunca se unió a este acuerdo internacional. Entonces, ¿qué significa esto para Putin? Si bien el Tribunal Penal Internacional no puede arrestarlo por sí mismo, su orden de arresto ha convertido al líder ruso en un paria internacional. La lista de países miembros de la Corte Penal Internacional que están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal es impactante. Todos los países de la Unión Europea, todos los países de Sudamérica, partes de Norteamérica como México y Canadá,
partes de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, y algunos países africanos como Sudán, Mali, Madagascar, Nigeria, Kenia, República Democrática del Congo, Libia, Uganda y Ruanda. ¿Qué significa esto? Viajar a cualquier país que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional será arriesgado, ya que podría enfrentar un arresto inmediato. Aunque surge la pregunta, ¿quién se atrevería a arrestar ilegalmente al líder de Rusia? Las autoridades rusas han sido claras y contundentes en su respuesta. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirmó que Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud de este. Rusia no coopera con este organismo y las posibles pretensiones de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros. Putin parece estar fuera del alcance de las garras de los enemigos internacionales. Aunque la mayoría de los países del mundo son miembros de la Corte Penal Internacional, existen notables excepciones que se suman a Rusia en su rechazo al tribunal. Entre ellas se encuentran Israel, Corea del Norte, Irán y Azerbaiyán, que no reconocen su jurisdicción. En el caso de Ucrania, a pesar de no ser miembro, ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Además, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha lanzado una declaración desafiante. Armenia ya no puede depender exclusivamente de Rusia en materia de seguridad. El mundo se pregunta si esta relación histórica está llegando a su fin. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Moscú está extremadamente insatisfecho con las palabras de Pashinyan y considera sus comentarios inaceptables, tanto en tono como en contenido, según una fuente diplomática. En una entrevista con el periódico italiano La Repubblica, Pashinyan mencionó la posibilidad de que Rusia se aleje de la región, una afirmación que ha generado una fuerte reacción. Las acusaciones de Pashinyan de que los países occidentales intentan expulsar a Rusia del Cáucaso Sur y utilizan a Armenia como medio para lograrlo han enfurecido a Moscú. La fuente diplomática afirmó que Rusia no tiene intenciones de abandonar la región y considera sus relaciones con Armenia como una asociación igualitaria y mutuamente beneficiosa. Sin embargo, advirtió que Armenia no debe convertirse en un instrumento de Occidente para expulsar a Rusia. Además, la fuente diplomática recordó que el enfrentamiento armado en el otoño de 2020 fue en gran medida el resultado de medidas provocadoras por parte de los líderes armenios, lo que devaluó los acuerdos alcanzados por las partes en el conflicto. La intervención de Rusia y del presidente Vladimir Putin fue clave para evitar un desenlace aún más desastroso. ¿Qué rumbo tomará esta trama? ¿Armenia cederá a las presiones de Occidente? ¿Mantendrá su decisión de ratificar el Estatuto de Roma? ¿Cómo responderán los aliados tradicionales de Rusia a esta situación? Países como Turquía, China o India, que no son signatarios del Estatuto de Roma. Rusia ha pedido explicaciones a Armenia. ¿Obligaría a Washington a Ereván a detener al presidente ruso Vladimir Putin en caso de una visita al país? Ya solicitamos a la parte armenia explicaciones al respecto y decidiremos cuáles son nuestros pasos futuros en dependencia de la respuesta de Ereván, afirmó la representante de la diplomacia rusa en rueda de prensa. Anteriormente, los medios rusos informaron de que el gobierno de Armenia remitió al Parlamento los correspondientes documentos para la ratificación del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Armenia y Rusia están al borde del abismo diplomático, y el mundo entero observa con asombro cómo la Casa Blanca busca nuevamente poner el arresto de Putin sobre la mesa, mientras se desarrolla este drama geopolítico lleno de giros dramáticos. ¿Cómo se resolverá esta intrincada trama? Manténganse en sintonía para más emocionantes episodios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.